Y el primer tema pues tiene mucho que ver con economía y con cómo andan las cosas por los Estados Unidos y cómo todo eso, la economía de Estados Unidos, nos va a poder afectar a nosotros. La banca estadounidense tiene unos altos niveles de capital y está preparada para hacer frente a un escenario económico muy adverso, según las pruebas de resistencia llevadas a cabo por la Reserva Federal y publicadas ayer jueves. Eso es de lo que vamos a hablar. ¿Cuáles son las consecuencias que tendrá para nuestra economía una crisis estadounidense? Y sobre todo también lo que ha anunciado, por ejemplo, el Banco de España de cara a una posible entrada de una gran inflación que será grande y que va a durar además muchísimo tiempo. De todo esto vamos a hablar con nuestro primer invitado, nuestro economista y catedrático de cabecera, el señor don Fabricio Gómez Massara. Muy buenas tardes, bienvenido, Fabricio. Gracias, Pinky, por la invitación. Ya yo me siento en la casa, extrañando a Roberto, que ya tú dijiste que anda allende los mares. Sí, Fabricio, hay un temor a nivel internacional y algo que prácticamente ya está confirmado. Una alta inflación en todos y cada uno de los países que arrastramos incluso desde el momento de la pandemia, que se agrava con el tema de la guerra con Ucrania, y una posible recesión que va a entrar duro, fuerte, por lo menos en Europa, ya está anunciado, y que no va a durar poco tiempo, que va a durar mucho. También los Estados Unidos están muy preocupados por eso. ¿Y a nosotros cómo nos afectaría? Vamos a hablar un poquito de todo esto. ¿Por dónde empezamos? Mira, primero empezar diciendo que, de acuerdo a la historia económica, lo más parecido a la crisis que estamos viviendo hoy fue la estanflación de los años 70, ¿no? Cuando la crisis del petróleo y todo aquel problema con que empezaron y que se extendió hasta más allá de la mitad de la década de los 70, casi hasta los 80. Ajá. A diferencia de eso, las diferencias con la actualidad es, uno, que el dólar está como moneda de cambio y como moneda preferente en las relaciones de intercambio comercial, está más fuerte. Cabe señalar que en los 70 esa crisis vino a posteriori del fin del acuerdo de Bretton Woods y la libre flotación de la moneda, donde había serias dudas sobre la fortaleza del dólar por el tema de la guerra de Vietnam. Eso no ocurre ahora. Ahora el dólar es una moneda que se ha estado fortaleciendo y que con el aumento de la tasa de política monetaria se va a fortalecer aún más. Y segundo, y no menos importante, es el papel de los bancos centrales. Actualmente los bancos centrales gozan de una gran credibilidad porque durante los últimos 20 años han manejado esquemas de metas de inflación exitosos. Tanto los bancos centrales de economía desarrollada como los bancos centrales de economías emergentes. Y ahí hay que hacer un reconocimiento al Banco Central de la República Dominicana, que durante mucho tiempo se ha manejado con esquema de meta de inflación y lo ha logrado. Y hasta la llegada de la pandemia, la inflación en la mayoría de los países del mundo no era un problema. Y eso habla de la credibilidad con que gozan los bancos centrales. Hoy el tema de la Fed, ¿verdad?, es que durante un buen tiempo, como luego de los rescates que se dispusieron, los paquetes de ayuda económica para rescatar a las familias y a las empresas, se entendió que la Fed debía haber reaccionado a la inflación que existía previo a la invasión rusa a Ucrania, aumentando la tasa de política monetaria. Sin embargo, la Fed dijo que, luego reconoció su error, que la inflación era un tema momentáneo. Ahora no es momentáneo, ya nos vamos a dar cuenta que es un tema de más largo aliento. Y ya hay un tema de credibilidad, y es que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha dicho que su principal objetivo es luchar contra la inflación. Y si para ello es necesario que la economía norteamericana tenga una fuerte desaceleración o incluso llegue a una recesión, bueno, ese será el costo de luchar contra la inflación. O sea, ya hay una claridad respecto de cuál es la política monetaria de los Estados Unidos y lógicamente los mercados están reaccionando a eso. ¿Cómo podría afectar a nuestro país?
Vamos al tema ahí. Miren, República Dominicana, a diferencia de otros países de la región, esta crisis lo encuentra en una relativa situación de estabilidad. ¿Y a qué me refiero? Aquí, si bien es cierto que hay déficit gemelo, es decir, déficit fiscal y déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago va a estar totalmente cubierto con flujos de inversión extranjera directa este año, lo que muestra que va a ser financiado, ¿no? Y no va a haber grandes problemas en términos técnicos, está cubierto. En el tema del mercado internacional, hay que decir también que a República Dominicana lo encuentra esta crisis con reservas internacionales récord, cercanas a los 14.000 millones de dólares. Eso es poco más de 6 meses de importaciones. Eso lleva estabilidad en el tipo de cambio, tranquilidad, y de alguna manera hace que República Dominicana pueda enfrentar este vendaval inflacionario en mejores condiciones que una gran parte de los países de la región latinoamericana. Sin embargo, no está exenta de riesgos. Entre ellos dos que quiero enumerar. Cómo la Reserva Federal va a subir la tasa de política monetaria o la tasa de interés de todos los títulos financieros. Bueno, cuando República Dominicana vaya a los mercados de crédito internacional a buscar nueva deuda para financiar su déficit fiscal, va a encontrar deuda más cara, por decirlo de una manera, ¿verdad? Más coloquial, es decir, las tasas de interés a las que se endeudaba previamente a la llegada de el problema de la inflación y ahora de una potencial recesión, pues era más barata, en torno a 4, 5, y llegó en algún momento a 6, aunque a 30 años. Ahora va a tener que, para endeudarse, pagar un mayor nivel de tasa de interés, es decir, se va a encarecer el endeudamiento. Por otro lado, un tema que podría también afectar a República Dominicana y a toda la región, tiene que ver con el tema de las remesas familiares. ¿Por qué? Porque una fuerte desaceleración de la economía norteamericana o una recesión, lo que va a hacer es que probablemente afecte el mercado laboral y aumente el desempleo. A pesar de que Estados Unidos ha estado gozando de cifras de empleo muy altas, actualmente todavía muy cercana al pleno empleo, pero como los mercados irán ajustando en la medida en que la inflación, digamos, o mejor dicho, la desaceleración producto del aumento de la tasa de política monetaria de la FED y la potencial llegada de la recesión, pues lógicamente la oferta de bienes y servicios se va a reducir y por vía de consecuencia la demanda laboral también. Entonces, si ya la familia de los inmigrantes que viven en los Estados Unidos están viendo afectado su ingreso porque están aumentando por la inflación, ¿verdad?, los bienes y servicios, tienen menor poder de compra y menos capacidad para enviar remesas, imagínense si pierden su empleo. Lo lógico es que se impacte el tema de la recepción de remesas en República Dominicana. El Banco Central había proyectado que probablemente este año llegaría cerca de 10.000 millones de dólares en remesas, menor a lo que llegó el año 2021. Pero yo creo que esa proyección va a ser revisada un poco a la baja, por lo que estoy diciendo. Fundamentalmente dos temas, repito. Endeudamiento externo se va a aumentar y segundo, una potencial menor llegada de remesas podría estarse dando. Por el lado que podría beneficiarnos, tiene que ver con el tema de los precios de los commodities, fundamentalmente del petróleo. En estos últimos días, el petróleo ha bajado por debajo de los $105, el crudo de Texas, luego de haber estado por encima de $120 el barril.
Eso quiere decir que en esta semana es altamente probable que el gobierno cubra el subsidio y requiera una menor cantidad de recursos para cubrir el subsidio, que en 2 semanas consecutivas estuvo en la vicinidad de 1.800 millones de pesos semanales. Esta semana esa cifra podría ser incluso menor o cercana a los 1.000 millones. Entonces, ahí hay como un efecto mezclado. Por un lado nos perjudica, pero por el lado de los commodities, el precio del barril de petróleo, nos podría, digamos, perjudicar menos o beneficiar. Te pregunto, ¿qué tendría que hacer un ciudadano de a pie ante todo esto que estamos hablando? Una persona que quiera ahorrar, ¿es el momento de ahorrar? ¿Es el momento de invertir? Si tienes dólares, ¿es el momento de venderlos o es el momento de cambiar los pesos a dólares? ¿Cuál sería tu recomendación ante todo esto? Pero de cara a una persona normal y corriente que tenga unos ahorritos, ¿conviene tenerlos ahí porque cada vez lo que cobra le va a servir para comprar menos cosas o qué tendría que hacer? Mira, no se vislumbra en el caso dominicano una devaluación por, como repito, las reservas internacionales del Banco Central, que están rondando los 14.000 millones de dólares, y eso equivale como a 6 meses de importación. Fíjate que el tipo de cambio o el peso dominicano se ha apreciado, está por debajo de los 55 por 1, o sea que por ahí no veo. Ahora, ¿qué yo le recomendaría a alguien que tiene inversiones, que quiere mejorar? Yo creo que en activos reales, en bienes raíces, que los bienes raíces se aprecian en momentos de crisis, no pierden su valor. Todo lo contrario, yo creo que es un buen refugio para el ahorro, para mantener el ahorro. Ahora los bancos y las instituciones financieras, siguiendo el rastro de la política monetaria del Banco Central, que a su vez sigue el rastro de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, van a ir mejorando la tasa de interés pasiva, que es la que le pagan a la gente por ahorros. El CD bancario debe mejorar para ser más atractivo, pero para eso hay una serie de instrumentos. Yo diría activos reales y activos financieros, más allá del depósito de ahorros básicos, ¿no? Y aquí hay una oferta importante de instrumentos, desde títulos que emite el Banco Central y Hacienda, que hizo una última, digamos, propuesta u oferta de títulos que estuvo por encima o cercano al 12%. Eso era atractivo para los inversionistas. El problema es que ahí hay una barrera a la entrada importante, que creo que son por encima de 100.000 pesos o más que hay que entrar. Pero, repito, activos reales y títulos de renta variable o de renta fija que en este país se ofrecen, que están ahí, en las AFI, en las AFI y en los que conocen el tema.